Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los santos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. No podemos vivir esta vida cómodamente instalados en una zona de confort como estaba Mateo. Según el Evangelio, Jesús llama a uno que nadie llamaría y nos aclara que Él ha venido a buscar a los pecadores. Misericordia quiero, no sacrificios, dice el Señor. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. La figura del apóstol y evangelista Mateo representa a quienes podemos llegar a pensar que, por causa de nuestro historial, o por los muchos pecados, situaciones o circunstancias personales, es difícil que el Señor se fije en nosotros para colaborar con Él. Fíjense qué hermosa noticia. Jesús sí se fija y sí toma en cuenta a pecadores de muy bajo perfil como Mateo, y nos llama a todos a hacer brillar la luz de Dios. Vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado en su mesa de recaudador de impuestos. Este es un relato controversial entre Jesús y los fariseos en el marco del llamado vocacional de Mateo. El relato describe un encuentro casual con un hombre llamado Leví, Mateo, que tiene como profesión ser recaudador de impuestos. El hecho de hallarse sentado en el despacho de impuestos indica que es un empleado subalterno. Los recaudadores subalternos eran frecuentemente judíos y en Galilea estaban al servicio de la administración romana. Por eso eran muy odiados por sus propios compatriotas, quienes los consideraban cómplices de la dominación romana y traidores a su pueblo, y eran siempre perseguidos e insultados. La profesión de recaudador era considerada muy deshonesta. Los hombres como Mateo generalmente eran ambiciosos y codiciosos, interesados y explotadores, renegados religiosa y políticamente. No se cuidaban ni poco ni mucho de la estricta ley religiosa judía y tenían trato frecuente con los paganos, que eran considerados también como pecadores e impuros. Por todo esto, los estrictos observantes de la ley tachaban a los recaudadores de impuestos como pecadores y los trataban peor que a los paganos. Los creían rechazados por Dios y los repudiaban con todo y sus familias, tratándolos a todos de impuros. Ahí estaba Mateo, cobrando los impuestos, cuando Jesús pasó y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Ante la invitación de Jesús, Mateo se levanta y lo sigue. Se levantó y lo siguió.
Solo un corazón dispuesto es capaz de levantarse para seguir a Jesús. Ante la mirada y la invitación de Jesús, Mateo se dispuso a dejarlo todo. Él se desinstaló, abandonó sus comodidades y sus propias seguridades, su zona de confort, y se atrevió a correr el riesgo de perderlo todo por causa de Jesús. Antes de decirle sí a Jesús, debemos de aceptar el riesgo de estar dispuestos. Tendremos que desinstalarnos, tendremos que salir de nuestras zonas de confort y comodidades para seguir a Jesús. Levantarse implica dejar todo lo que estás haciendo, dar prioridad a aquel que te llama, renunciar a tus motivaciones e ideales para asumir los de Jesús. Si miramos nuestra vida y la examinamos bien, si leemos nuestra propia historia a la luz de la palabra, iremos viendo y descubriendo qué es lo que más nos retiene y nos impide levantarnos para seguir mejor a Cristo. Piensa, ¿qué deberías de dejar para levantarte y seguir a Jesús? Muchos piensan que hay que dejar de pecar para seguir a Jesús, y no es así. Hay que seguir a Jesús para dejar de pecar. Muchos piensan que hay que dejar el vicio, la adicción, para seguir a Jesús. Y no, hay que seguir a Jesús para tener la fortaleza de dejar los vicios y las adicciones. Es siguiendo a Jesús como vamos siendo transformados. Mateo se levantó y lo siguió, y nunca más volvió a sentarse en la mesa de cobrador de impuestos. Mateo asumió la nueva vida que le ofreció Jesús, y esta nueva vida no solo fue para él, sino para toda su familia que también padecía el rechazo y la marginación. Jesús honra y dignifica aquel hogar de marginados, aceptando el banquete que Mateo ofrece en su honor. Es Él quien nos honra con su misericordia y compasión. Es Él quien con su amor nos dignifica. Mateo tuvo el valor de levantarse para seguir a Jesús y siguiéndolo pudo romper con su pasado y manifestar su adhesión a Cristo, abrazando el Evangelio con todo su corazón. Los fariseos, al ver cómo Jesús se sentaba a la mesa con publicanos y pecadores, se sorprendieron de tal manera que no pudieron ocultar su hostilidad y su indignación. Miren al tal Jesús comiendo con publicanos y pecadores. ¡Qué deshonra! ¡Qué vergüenza! Esa actitud hipócrita y egoísta provoca una respuesta tajante de Jesús. No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. Vayan mejor a aprender lo que significa misericordia quiero, y no sacrificios, porque no he venido a buscar a los justos, sino a los pecadores. Qué vergüenza debieron de sentir en su interior aquellos expertos de la religión. Jesús pone por encima del culto y de la mera observancia de una forma externa de vida la dignidad humana. Y lo mismo debemos de hacer nosotros como cristianos que somos. Ante todo, debe de prevalecer la dignidad del ser humano. Todos hemos sido depositarios de la misericordia del Señor. Todos hemos sido alcanzados por su gracia y su amor. No debemos de juzgar ni marginar a nadie, por pecador que sea. Al contrario, debemos de dignificar y honrar la vida de nuestros hermanos, con el mismo amor,
con que lo ha hecho con nosotros Jesús. Eso sí, es necesario observar si en nuestros hermanos hay un cambio de vida, o al menos la intención de querer cambiar, de querer convertirse. Últimamente, a raíz de los últimos acontecimientos que hemos vivido y se están viviendo en este país después del cambio de gobierno, he escuchado personas que justifican el pecado apelando a la misericordia de Jesús. Ciertamente hay misericordia para todos, pero todos debemos de dar una respuesta a esa invitación de Jesús. Mateo se levantó y lo siguió. Comprendamos esto. Jesús no vino a justificar el pecado. Él vino a salvar a los pecadores del pecado. No nos dejemos confundir. La ley de Dios permanece. No llamemos bueno a lo que es malo. No justifiquemos lo injustificable. Seamos misericordiosos con los pecadores como lo es Jesús con todos nosotros. Pero no seamos ni alcahuetes ni permisivos, porque estaríamos siendo para ellos ocasión de pecado. Estamos enviados a hacer luz en la oscuridad. No podemos dejarnos opacar ni apagar. El banquete de Jesús con Mateo expresa la alegría del encuentro. Jesús está deseando sentarse a nuestra mesa. Jesús desea ofrecernos a todos una vida nueva. Y Él está llamando a tu puerta. Cuando somos capaces de levantarnos para seguirle y superamos el conformismo que nos estanca, nuestro corazón se alegra y hace fiesta. En este viernes, les invito a todos a levantarnos en el nombre de Jesús, para que siguiéndole a Él, encontremos el sentido a nuestra existencia, el propósito de nuestras vidas, y comencemos a vivir la nueva vida que para todos, sin excepciones, nos ha traído Jesús. Y si hay marginados a tu alrededor, este es un buen día para invitarles a cenar y hablar con ellos acerca de Jesús. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.